Todopoderoso, Señor. Te amamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Oh Dios, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío, tu autoridad. Reconocemos que tú eres santo, que tú eres el fiel, el justo, el verdadero, el Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, Dios. Gracias, Padre amado, por este tiempo que vamos a estar aquí contigo, porque esta es una cita contigo. Tú estás aquí esperándonos, oh Dios, para tener este tiempo tan hermoso contigo, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control. Presentamos delante de ti, oh Dios, a tu sierva Lorita, Padre amado, que seas tú hablando, oh Dios, a través de su boca, Señor, que seas tú trayendo edificación a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor, que tu palabra penetre en nosotros, en nuestros corazones y se haga uno con nosotros, Padre. Toma el control, mi Dios Todopoderoso, y acuérdale a los demás, Señor, que se acuerden, Padre, de que hoy tenemos clases. Ministrales y tócales en esta hora, Padre, para que se puedan agregar. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bueno, vamos a abrir la Biblia en la segunda epístola a San Pedro, a San Pedro, capítulo 1, verso 19. El tema de hoy es las enseñanzas del profeta. Amén. Las enseñanzas del profeta. Entonces vamos para allá. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Qué dice la palabra? Si ya la tiene alguien de ustedes. Amén. Amén. Leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Léele hasta el 21, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjese, amado hermano, lo que nos habla el apóstol Pedro en esta parte de segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Está diciendo aquí que tenemos, o sea, Dios nos ha dado la palabra profética más segura y hemos dicho que la palabra más segura es la Biblia. Toda profecía que usted quiere escuchar, un consejo, un consuelo, una edificación, una exhortación, vaya a la Biblia. Es lo mejor que usted pueda escuchar, es lo mejor que usted pueda recibir. Obviamente, amado hermano, sabemos que Dios siempre va a usar a sus instrumentos, a sus profetas, pero va a usar a los profetas que realmente tengan, que ya le haya sido mostrado la condición de la persona que tiene que ser edificada o exhortada o consolada, ¿verdad? Siempre Dios llega a tiempo para fortalecer el corazón de algún siervo o de la iglesia. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo aquí la palabra. Dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, ¿qué es lo que nos está, amados hermanos, diciendo aquí la escritura? Que tenemos que estar atentos, ¿cómo? Como antorchas que alumbran en un lugar oscuro. Entonces, fíjense cómo el Señor nos mira como antorchas, ¿sí? Que alumbran los lugares, ¿sí? Es decir, que a donde quiera que nosotros vamos, amados hermanos, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Para que nosotros podamos dar un consejo, dar una palabra sabia
a las personas que lo están necesitando, necesitamos estar atentos. Atentos nos está hablando que estemos meditando la palabra, porque a través de estar meditando la palabra es donde el Señor nos va a revelar lo que tenemos que hablar. Amén. Entonces dice, que estemos atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, fíjate, aquí esto es como, son palabras, amados hermanos, son palabras que está usando el apóstol Pedro de una manera como clave, ¿no? Porque fíjate lo que dice, hasta que el día esclarezca. No solamente está hablando de un punto de lugar, sino está hablando un punto en la oscuridad de la persona, de lo que está viviendo la persona. Porque mientras tú estés dando la palabra, amado hermano, cuando tú estás dando la palabra, tú vas a alumbrar a esa persona que está en obscuridad. ¿Me está escuchando? Porque no estamos hablando de un lugar que solamente está oscuro, estamos hablando de que una alma está en tinieblas, una alma está, amado hermano, en situaciones donde requiere luz, donde requiere la verdad, donde requiere... Ahora, la palabra aquí, amado hermano, la palabra nos dice que trae libertad. La palabra que tú des a través de lo que tú medites en ella, es la palabra que va a traer libertad al que está en tinieblas. Amén. Al que está en obscuridad. Ahora, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, y el lucero de la mañana, estamos hablando de nuestro Señor Jesús, amado hermano, salga en vuestros corazones. Es decir, que, amado hermano, que mientras nosotros estemos siendo alumbrados por la palabra, esa luz va a traer un rompimiento o un quebrantamiento en vidas que están en obscuridad, y cuando la luz esclarezca, o sí, el día esclarezca, amado hermano, vamos a poder ver, amén, vamos a poder ver al Señor. Ajá, vamos a poder ver al lucero de la mañana que va a estar en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, toda palabra, amado hermano, que tú recibas, obviamente es el Espíritu Santo quien te va a inspirar. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a inspirar para que tú des a conocer. Ahora, un profeta, amado hermano, enseña siempre la verdad. El profeta siempre tiene que enseñar la verdad y es el que interpreta la palabra. Llama a los santos al arrepentimiento, hablando de su iglesia. Esto fue lo que hizo, amado hermano, Jonás, lo que hizo Moisés, lo que hizo Ezequiel, Isaías, Jeremías, amados hermanos, que iba a los santos o a los justos. Abraham, por eso Abraham en la escritura le decía al Señor, Señor, ¿y si hay un justo, acaso no lo salvarás? Y el Señor refiriéndose, sí, Abraham, sí, si hay un justo, claro, salvaré, no solo a él, sino salvaré a la nación, porque un justo, fíjate, lo que hace, amado hermano, el justo, lo que provoca el justo, que haya un justo en medio, amado hermano, de la oscuridad, de las tinieblas. Aquel que tiene la gracia, ¿qué es lo que alcanza un hijo de Dios, un profeta, un siervo, un ministro?
hemos dicho que un profeta como cualquier otro llamado, en él debe de haber humildad, dominio propio, debe de haber gracia, debe de haber templanza, mansedumbre. Amado hermano, todo eso y sobre todo el amor debe de haber. ¿Cuántos dicen amén? Amor, compasión, misericordia. Entonces, fíjate, todo eso, esos frutos, esos dones, esas virtudes que el Señor establece en nuestra vida, amado hermano, provocan algo en el ambiente. Amén. Porque se está manifestando el espíritu de la verdad. ¿Ja? Y entonces todo profeta tiene que hablar la palabra de verdad, no debe de darle tanta vuelta al asunto, tiene que ser muy, obviamente, amado hermano, tiene que tener prudencia el profeta para declarar una palabra, amado hermano, pero tiene que ser, que esa palabra tiene que ser exhortando cuando es necesario que tiene que exhortar, cuando es necesario que tiene que edificar, cuando es necesario que tiene que consolar, ¿me entiende? El profeta conoce la atmósfera, conoce los tiempos, amados hermanos, el profeta conoce la atmósfera, conoce los tiempos, amados hermanos, y de acuerdo a la atmósfera y de acuerdo a los tiempos, él va a tener que dar a conocer la palabra. Amén. Por eso debe de haber esa sujeción en la vida del profeta. Ahora, en el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Inspiración. Ajá. Todo profeta tiene que ser inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Todo ministro o todo siervo, amado hermano, o todo esclavo tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo para dar una enseñanza, amado hermano. Entonces, las enseñanzas de los profetas siempre, siempre, siempre va incluida la verdad, el amor, la misericordia, el poder, la autoridad. Amén. La enseñanza del profeta, amado hermano, lleva la verdad, misericordia, amor, pasión. Y lleva a los justos al arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿cómo está o cómo debe de ser estructurado el mensaje del profeta? La estructura del profeta comienza lo que ya hablamos en una clase, los oráculos de juicio que condenan al pueblo, amado hermano, pero que también nos trae dirección. Amén. El profeta, amado hermano, su enseñanza tiene que estar estructurada de acuerdo al oráculo, oráculos de juicio, oráculos de dirección, oráculos de juicio que llevan al pueblo o a las naciones, se habla de los juicios, y los oráculos de dirección, amados hermanos, que nos lleva a la salvación y restauración. Entonces, amado hermano, ¿alguien recuerda qué son los oráculos? Quien estuvo en esa clase puede abrir su micrófono, recuerde qué son los oráculos.
¿no? ¿Nadie? ¿Todos están callados? Hermanos, recordemos que cada clase dele un repaso a Bueno, pastora, yo lo voy a decir de manera breve. Un oráculo es como un mensaje divino que se transmite mediante un profeta o mediante un pastor, mediante un evangelista, etcétera. Ese es el mensaje más sencillo que lo puedo explicar. Un profeta es como, es como un mensaje divino a través de, uno mismo es un oráculo. Así es, ¿sí? Entonces, un oráculo, amados hermanos, estamos hablando, recuerden lo que hacían en el Antiguo Testamento cuando iban con el sacerdote, ajá, y tenían las piedras, el Urim y el Urim Y el Turín. y el Turim, amén. Entonces iban a consultar, ajá, iban a consultar. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a ir a consultar al sacerdote o al profeta y le voy a decir, por favor, ¿me puedes decir cómo anda mi esposo? Es un ejemplo, amados hermanos. Ajá. Entonces, esos son los oráculos. El oráculo, amado hermano, que desarrolla el profeta, da a conocer la vida de la persona o la vida de la iglesia, cómo se está moviendo o en qué estado espiritual está una iglesia o el estado espiritual en la que está un ministro. El profeta va para traer salvación y para traer liberación, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Un profeta, amado hermano, también trae rompimientos. Amén. Un profeta trae rompimientos, amado hermano, cuando el Señor le muestra que tiene que romper yugos, cuando tiene que romper cielos de bronce, amados hermanos, y bueno, el mover profético es una situación gloriosa, poderosa, pero también de mucho peso, ¿no? En el corazón del profeta. Ahora, los niveles del profeta, amado hermano, los niveles del profeta son 4 niveles del profeta. Ahorita vamos a los niveles del profeta. Entonces, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 6. Y alguien que le dé lectura, al primero que abra el micrófono, le da lectura. Primero de Corintios, capítulo 12, verso del 1 al 6. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Sigo. No, hasta ahí, hasta el verso 6. Entonces, este pasaje, mis amados hermanos, se refiere en general, hay una palabra griega que es neumaticón, se lo deletreo, P, N, E, U, M, A, T, I, cada kilo, O, N, neumaticón. Se refiere a cosas espirituales o a personas
espirituales. Amén. Entonces, un profeta siempre tiene que estar en el espíritu. Por eso, fíjense lo que está diciendo aquí, Primera de Corintios. Está hablando el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nos está aconsejando que no ignoremos lo que Dios ha establecido en nosotros, los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, todo aquel que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Ajá. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Entonces, tanto hay cosas espirituales como personas espirituales. Entonces, estamos hablando de, amado hermano, el primer nivel, que es neumaticón, ajá, que los profetas son personas espirituales, amén, y se mueven, ajá, se mueven dentro de esas cosas espirituales. Entonces, hay tres categorías. Uno, son los dones. Dos, ministerios. Tres, operaciones. Ahora vamos a ver cuál es la palabra dones. Charismata, así como se escucha, charismata. Los dones charismata se refieren a los regalos, es decir, la gracia de Dios que opera en el profeta. Dones charismata son los regalos, los dones son los regalos que Dios nos da porque hemos recibido la gracia. Hay gracia en nosotros. O sea, fíjate, amado hermano, que hemos alcanzado esa gracia y la hemos alcanzado ¿por quién? ¿Por quién hemos alcanzado esa gracia? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hemos alcanzado esa gracia y por medio de Jesucristo Dios nos ha dado regalos charismata, ajá, la gracia de Dios que opera en nosotros ministros, amén. Y entonces vamos ahí a Corintios capítulo 4, fíjate, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Ahora, ¿cuáles son los dones, amados hermanos? ¿Cuáles son esos dones que Dios nos ha dado? Por gracia nos ha dado dones. Ya los hemos anunciado todo este tiempo de clases. El don de fe, ¿no? Uno es el don de fe, el otro, don de milagros, el otro, Sabiduría. el don de sabiduría, el don de revelación, don de ciencia, don de lenguas, interpretación de lenguas, amados hermanos, y ahí podemos añadir la interpretación de sueños y visiones. Amén. Interpretación de sueños y visiones. Entonces, todo profeta tiene que operar en la interpretación, amados hermanos, de la palabra, la interpretación de sueños y visiones, revelaciones. Amén. Todo profeta tiene que dar la interpretación de cuando es un sueño de parte del Señor. Amén. Porque
porque es el Señor quien le revela y le da la interpretación. Amén. Ministerios. Ese sería el tercero. Amén. Ministerios, diaconía con cada kilo. Diaconía. Entonces, ministerios, diaconía, se refiere a servicio, oficio, coma, no un título, sino algo que debe ser mostrado. Amén. Todo ministerio, amado hermano, tiene que mostrar el carácter de Cristo. Todo llamado. Amén. Todo llamado tiene que mostrar el carácter de Cristo. Y el carácter en la persona, amado hermano, también es un don, el carácter. Amén. No solo es una actitud o una virtud, sino también es un don dado por Dios. Por eso dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y que estemos caminando bajo el carácter de Cristo o en el carácter de Cristo. Ahora, ya hemos mencionado mucho cómo es el carácter de Cristo, ¿cierto o no? ¿Cómo es el carácter de Cristo? A ver, vamos a volver a recordar. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Humilde, El manso. ¿qué más? Manso, humilde, paciente, ¿qué más? Amoroso. Misericordioso. Misericordioso, amén. Tierno, pero el carácter de Jesús también, en él, poder y autoridad. Amén. En el carácter de Jesús había y obviamente sigue habiendo poder y autoridad, porque en el nombre de Jesús o el nombre de Jesús trae poder. Amén. Cuando tú hablas y estableces la palabra con autoridad, porque estás creyendo, entonces estás haciendo que el nombre de Jesús se haga manifiesto en aquello que se requiere el poder. Entonces en ti debe de haber carácter para que lo ejecutes. Amén. Debes de ejecutar el carácter, el poder de Jesús, amado hermano, de acuerdo a lo que en ese momento se esté moviendo. Amén. Entonces, operaciones energema. Y cuando estamos hablando de operaciones, amados hermanos, vamos ahí a Corintios capítulo 12, verso 6. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Está ejecutando, amados hermanos, unción, energía, poder. Amén. ¿Por qué? Porque está diciendo, amado hermano, que hay diversidad de operaciones. Es decir, que cuando tú desarrollas un don, estás desarrollando una operación. Es decir, esta es una acción que provoca una reacción. Amén. Cuando tú, por ejemplo, estás desarrollando el don de fe, amado hermano, ¿qué es lo que dice la escritura? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, estás, amado hermano, estableciendo fe, amado hermano, y debe de haber una reacción, porque dice la escritura que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías, hablando la palabra profética, le dirías a la montaña, muévete, ¿no? Quítate,
¿no? Es decir, que cuando tú ves una situación adversa de lo que está pasando en tu vida, el profeta, en vez de caerse de desánimo, tiene que hablar la palabra y decirle a esa situación, a ese problema, amados hermanos, decirles que se quite, ¿no? Voy a dar un ejemplo, como todos en algún momento hemos padecido económicamente, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción? A ver, dígame alguien, ¿cuál es la reacción cuando está en una situación económica? Afligirte, a veces Afligir. muchos Ajá, pierden la esperanza. exacto. Entonces, Desesperación. desesperación, ¿qué más? Tomas malas decisiones, o sea, como el meterte en deuda. Ay, sí. Aflicción. Aflicción, preocupación, angustia y todo lo que hace el punto económico, ¿no? Es cierto, tomamos malas decisiones. Entonces, ahí es donde nuestro corazón es probado, es donde nuestra fe, o sea, si nosotros hemos creído, porque es bien fácil decir, ay, Señor, nuestro proveedor, nada nos faltará, ¿no? O sea, el Señor te está diciendo, nada te faltará, pero entonces Dios nos pasa por esa situación económica porque Dios quiere ver cómo es tu reacción. Porque sencillamente nos está enseñando, a todos nos está enseñando, amados hermanos. Entonces, todo profeta, en vez de afligirse, ¿qué tiene que hacer? Llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Por ejemplo, me habló una hermanita y me dijo, pastora, estoy pasando una situación económica y ya, ¿no? Me empieza a dar todo su asunto económico, entonces empezamos a hablarle a la situación económica, espíritu de bloqueo, espíritu de obstrucción, todo espíritu que ha estado robando, quitando las finanzas, trayendo cosas fuertes para que no haya un avance económico, espiritual y todo, porque ahí Dios, cuando tú empiezas a hablar de esa manera, Dios te empieza a ver por visión lo que está sucediendo con la persona. Amén. Entonces, empiezo a hablar las cosas que no son como si fuesen. Empiezo a declarar, Señor, declaro que hoy no es mañana, amado hermano. No es que en estos días, Señor, se empiece a mover. Es hoy. Recordemos cuando Moisés fue a Faraón, bueno, más bien que Faraón le mandó llamar a Moisés y estaba la plaga de ranas, ¿no? Estaban testos de ranas, todo Egipto. ¿No? Manda a llamar Faraón a Moisés y le dice, oye, necesito que tú le hables a tu Dios y le digas que quite esta plaga de ranas. Y Moisés dice, sí, está bien. Dice, ¿cuándo quieres? ¿Cuándo quieres que mi Dios haga eso? ¿Y cuál fue la respuesta del Faraón? Mañana. Mañana quítalas. O sea, todavía quería estar entre las ranas, entre los sapos, ¿no? Y le dice a Moisés, mañana quítalas. No, es que si tú estás pasando una necesidad ahorita, amado hermano, ¿qué es lo que le tienes que decir a esa necesidad? A ver, en el nombre de Jesús te quitas, te vas y hoy te manifiestas. Hoy dejas libre mis finanzas, dejas libre mi negocio, dejas libre mi economía, dejas libre mi familia, dejas libre a mis hijos, de todo lo que pueda estarse manifestando. Porque entonces tú ya estás hablando las cosas que no son como si fuesen, amado hermano. Todo profeta, todo ministro tiene que hablar en ese lenguaje. Amén. Entonces, pues Moisés, como a Moisés le dijeron, hasta mañana. Bueno, pues Moisés, bueno, entonces oraré para que mañana, hasta mañana, quiten tu plaga. La plaga. ¿Amén? Ahora, ¿cuántas plagas
se han estado manifestando en tu vida? ¿Qué plagas hay que están comiendo tus finanzas, que están comiendo tu vida familiar, matrimonial? ¿Cuántas plagas están comiendo la vida de tus hijos? ¿Qué está pasando? Tu vida familiar, tu vida ministerial. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo tienes que hablar las cosas? Amén. Entonces, cuando tú hablas, energema estás operando en una actividad de poder, estás activando operaciones. La fe que mueve montañas, amado hermano, que es un don y es una gracia. Amén. Que se tiene que dar y que tiene que crecer. Podemos ver el ejemplo de Jesús cuando iban caminando con los discípulos sobre la higuera. Jesús quería higos. No era tiempo de higos, pero fíjate esto, qué tremendo. No era el tiempo de higos, pero Jesús quería comer higos. Por ser el creador, amado hermano, la higuera tenía que reconocer y dar fruto, ¿sí o no? La higuera tenía que reconocer y dar fruto. Por eso cuando Jesús le ordenó que diera fruto, la higuera, ni sus luces, ¿no? Bueno, por cuanto no das fruto, el Señor la maldice. La maldice, pero qué tremendo, porque cuando regresan, los discípulos le dicen, Señor, mira la higuera, ya tiene fruto. Sí, pero Jesús le dijo, sí, pero ya no quiero. Es al momento. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es al momento. Es decir, que cuando tú hablas la palabra es al momento, porque estás hablando la palabra, estás interpretando, estás dando una orden. ¿Me está escuchando? Estás ejecutando poder y autoridad en lo que está seco. Y podemos ver otro ejemplo aquí en Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. Que ahora se toma como ejemplo que el pueblo de Dios está en un estado seco. Está en el valle de los huesos secos. Por eso es importante que nosotros como ministros estemos declarando vida sobre la iglesia, que la iglesia despierte, que la iglesia despierte de ese letargo, amado hermano, aún nosotros mismos, porque a veces estamos aletargados, amado hermano, y no respondemos como la higuera. Hey, ¿me está entendiendo? Cuando Jesús nos da una orden, no respondemos. Respondemos hasta las 500. ¿Me está escuchando? Entonces somos como la higuera, que queremos dar fruto cuando nosotros queremos y no cuando Jesús nos lo dice. Qué tremendo, ¿no? Entonces nosotros como profetas tenemos que dar fruto en el momento que el Señor nos lo está pidiendo. Frutos, dones. El Señor nos ha dado dones, frutos, amados hermanos, que tenemos que desarrollar. Tú no puedes esconder el talento que Dios ha puesto en ti. No puedes esconder los dones ni los frutos. Amado hermano, recordemos que todo ministro se va a dar a conocer por sus frutos. Y qué tremendo, amado hermano, que te conozcan en tus peores frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál sería tu peor fruto? Porque hemos hablado de carácter. Todos batallamos en el carácter, ¿sí o no? Todos, aquí no podemos decir, ay, no, yo no. No, si todos batallamos. Entonces, demos frutos, amados hermanos, y operemos en la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Fíjate, ¿cómo debe de operar el profeta? En la buena voluntad, en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Buena voluntad,
agradable y perfecta. Alguien que abra su micrófono y me pueda decir, que pueda entender. Pastora Lolita, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entiendo que es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros, y esos planes son perfectos porque Él conoce todo el mañana. Nosotros no conocemos lo que viene enseguida dentro del mismo día. Entonces debemos confiar en que sus planes para nuestra vida son lo mejor que puede acontecernos, porque cuando uno vive en la voluntad del Señor, hay bendición. Nuestra vida es bendecida. Está bien tu aportación, pero, a ver, hermano, el Señor tiene bendiciones para nuestras vidas, ¿no? El Señor nos ha hablado, nos ha dado promesas, Él las va a cumplir. ¿Me está escuchando? Él las va a cumplir, te guste o no te guste, amado hermano, porque dice la Escritura que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, te guste o no te guste, si te gusta, gloria a Dios, rápido vas a vivir esas bendiciones, pero si no te gusta, tú alargas el proceso para que las bendiciones se manifiesten. Eso ya depende de ti. No depende de la voluntad de Dios, depende de ti, amado hermano, porque la voluntad de Dios, por eso dice que es buena y perfecta, pero nosotros tenemos que operar en lo bueno y en lo perfecto, en lo agradable, en lo que a Dios le gusta, por el ejemplo que te daba. Cuando Jesús le ordena a la higuera que dé fruto, ¿qué hizo la higuera? No dio frutos. No dio fruto. No escuchó la orden de Jesús, y no porque Jesús no tuviera poder. A lo mejor la higuera respondió porque para ella no era su tiempo, pero tenía que responder. ¿Por qué? Porque le estaba hablando su creador. Amén. Doctora, ¿Sí? en este caso sería como hacerlo en el momento que Dios lo solicita, no antes y después, sino que en el momento exacto que Dios quiere que hagamos las cosas. Así es. Así es. Amén. Cuando Dios te dice, oye, Andrés, quiero que ores. Ay, Señor, espérame, deja descanso, ¿no? Y te está inquietando ahí, el Señor te está inquietando. A mí me pasó hoy en la madrugada. Para mi vergüenza, lo confieso. Es que hace mucho frío, amado hermano. Uh-huh. ¿Puedo dar un ejemplo respecto de eso? Porque me ocurrió una anécdota, no le llamo anécdota, porque es como, fui a comprar algo que necesitaba. Me atendió una niña, que hay miles de locales similares, todos iguales, pero ella me dio la tarjeta y yo fui donde ella. Y yo estaba sentado frente a ella y ella empezó a contarme de parte de su vida. Y yo no tenía ganas, yo no quería hablarle como de Dios, porque dije, no, ¿cómo no hay que ver? Porque estoy aquí y estoy comprando algo. Pero Dios me inquietaba que tenía que hablarle. Y no le hablaste. Y yo decía, pucha, ¿cómo le hablo si...? Y le hablé. Y eso produjo una gratificación interna en mí, porque dije, oh, le estoy haciendo lo que Dios quiere que yo le haga, porque esa persona se puso a llorar. Y yo sentía su necesidad, pero era porque lo hice, no quería hacerlo, pero lo tuve que hacer. A eso voy. Así es. O sea, yo también quería dar ese ejemplo. Por ejemplo, en la madrugada, o sea, no solo era el frío, sino el cansancio que estaba operando en mí. Entonces me estaba costando trabajo despertarme. Y le decía al Señor, hay otro ratito, Señor, otro ratito, ¿no? Cuando el Señor me trae a la mente, tienes que orar por esto, por esto, por esto, y vino en mí
una cierta preocupación y carga por las personas que tenía que orar, porque me mostraba la condición y lo que estaba operando, que si yo no lo hacía, amado hermano, si tú no das el mensaje cuando el Señor te lo está indicando, tú vas a ser el culpable de que esa persona vaya al infierno. ¿Me está escuchando? Entonces nosotros como personas, como profetas, perdón, vamos a ser culpables si nosotros no damos el mensaje a tiempo. Por eso es que Dios mandó a Jonás a Nínive. A ver, Jonás, necesito que te apresures y vayas a Nínive. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? No fue de obediencia, ¿eh? A ver, dígame, usted que se sabe la Biblia, al derecho y al revés. Salió corriendo porque él no quería que ese pueblo fuera salvo por todas las abominaciones que estaba haciendo y no quería hablarle palabra y salió corriendo, se escapó, se creía que podía escapar de la presencia del Señor. Pero se enojó ¿con quién? ¿Con quién se enojó Jonás? Con el Señor. Con el Señor. ¿Y qué pasa, amado hermano, con el pueblo? ¿Qué pasa a veces mucho con los profetas o con los ministros? ¿No a veces nos enojamos con el Señor cuando Él no nos responde? Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que tener esa entereza y ese amor y esa convicción y sobre todo esa obediencia, que cuando el Señor te está poniendo una persona para que le hables, háblale. Amén. Qué bueno que lo hiciste, hermanito, Andrés. Ahora, dentro del neumaticón, hermanos, amados hermanos, dentro del neumaticón profético hay varios niveles. Uno es la declaración de la palabra. ¿Amén? Uno es la declaración de la palabra y vamos a Proverbios 18:21. Por eso yo te decía que declaremos las cosas que no son como si fuesen. Alguien que vaya o vamos todos ahí a Proverbios 18 y alguien que le dé lectura al primero que abra la escritura, que diga micrófono. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, Amén. y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Fíjate, la muerte y la vida están, ¿dónde? En el poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, amados hermanos, aquí las declaraciones que tú hagas, amado hermano, hay poder en tu boca. Por eso, estás pasando una situación económica, hay poder en tu boca para que cambie esa situación económica. ¿Me está escuchando? No espere a que llegue un profeta super ungido. Usted hágalo porque en usted hay poder en su boca para dar vida o para dar muerte. Aquí tenemos que ser bien, bien, bien cuidadosos con lo que nos está hablando Proverbios. Porque nosotros como hijos, como ministros, amados hermanos, tenemos que dar vida a lo que no hay vida. Nosotros no podemos andar dando declaraciones de muerte y te va a ir mal por esto, No, amado hermano. Demos vida al que requiere vida, amado hermano. Si hay una situación económica, si hay una situación de enfermedad, si hay una situación, llámese como se llame, empiece a declarar vida. Declaro vida en mis finanzas, declaro vida en mi matrimonio, restauración, damos frutos de bien y no de mal. Declárelo porque hay poder. ¿Me está escuchando? Se habla de las pandemias que vienen para el 2024 y todos vienen alarmados y shalala. Amado hermano, entonces
¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu poder? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿O cuál fue lo que le encomendó Dios a Moisés? Amado hermano, para que no tocare plaga alguna a los hijos de Israel, a los israelitas, a los hebreos. A ver, Moisés, haz que todos pinten con sangre del cordero los dinteles de la puerta, para que ninguna plaga de mortandad, amén, los hiera, los toque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Declarar que ninguna plaga, que este año que termina, amado hermano, que lo terminemos con la bendición de Jehová, porque la bendición de Jehová no trae pobreza. ¿Me está escuchando? No añade pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que declarar para este cierre de año? Que la bendición de Jehová, amados hermanos, termine en una gran bendición. No sé qué es lo que tú quieras declarar. Amén. Y que comencemos el año, no importando cuántas cosas se vayan a mover, lo que nosotros tenemos que hacer es guardarnos, cuidarnos, amados hermanos, amén, para hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces, vamos allá a Ezequiel, este es otro ejemplo de lo que les decía de los huesos secos. Ezequiel 37, capítulo 37. El valle de los huesos secos. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Hasta el verso 14. Del 1 al 14 del capítulo 37 de Ezequiel. Gloria a Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu
en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Entonces vemos ahí la palabra de vida. Amén. Por ahí cierre su micrófono, el que acaba de entrar, por favor. Adito hermano o hermana. Gracias. Amén. Entonces vemos aquí la palabra profética que le dio a conocer el Señor a Ezequiel, donde tuvo que declarar vida sobre los huesos secos, amados hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Espíritu sopla de los cuatro vientos, amados hermanos, sopla vida. Amén. Entonces, nosotros como ministros tenemos que ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén. La unción es otro nivel. La unción, espíritu profético. Vamos a 1 Samuel, capítulo 10, verso 9 al 12. Quien lo tenga, por favor, dale lectura. La unción, espíritu profético. 1 Samuel, capítulo 10, verso 9 al 12. Por favor, alguien que le dé lectura. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Amén. Entonces, la unción, el espíritu profético, uno, amado hermano, el carácter profético. Esto es parte de los niveles. Amén. Carácter profético, Romanos 12:6. Alguien que vaya rápidamente para allá. Romanos, capítulo 12, verso 6. Bendiciones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. Amén. Posible. Hasta ahí. Ajá. El don, segundo nivel, el don de profecía dentro de la unción, ¿no? El don de profecía, entonces vaya a Corintios, 1 de Corintios, capítulo 12, verso 10. ¿Alguien si lo tiene de la lectura? Uh 12 versos 10, ¿verdad? Ok. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hasta ahí, amén. Entonces, el otro nivel bajo la unción es el oficio profético. Vaya Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11. Ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. ¿Cómo se llamaba ese punto? Disculpe. ¿Cómo ¿Ese está? punto cuál es? El punto ese. ¿Cómo se llama? El oficio profético. Ok.
Y el que sigue es el presbiterio profético. Primera de Samuel. Vaya ahí a Primera de Samuel, capítulo 10, verso 5. Quien lo tenga, por favor, denle lectura. Ok. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Ok, entonces de ahí bríncate al capítulo 10, verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Al capítulo 19 del mismo libro, 19-20. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Hasta ahí. Verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Amén. Entonces ese es el presbiterio profético en la vida de David. Amén. Por eso aquí en el verso 20, dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran ¿a quién? A David, los cuales vieron una compañía de ¿qué? De profetas. ¿Y qué hicieron? Pues profetizaron. Entonces vemos, amados hermanos, los niveles y las unciones en los profetas, el carácter, el don de profecía, el oficio profético y el presbiterio, presbiterio, perdón. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 1, que es parte del presbiterio. Hechos capítulo 13, verso 1. Quien lo tenga, por favor, denle lectura. Ok. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Uno de ellos era Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Entonces vemos ahí la compañía o el presbiterio, a más o menos profético. Amén. Ahora, váyase ahí al capítulo 21, verso 9. Ok. Y este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Amén. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. ¿Y por qué profetizaban estas mujeres, amados hermanos? ¿Quién era el padre de estas mujeres? ¿Alguien sabe? El padre de ellos, según estoy leyendo, de ellas era Felipe. Ajá, era Felipe. Y Felipe, amados hermanos, tenía ese llamado profético. Por eso es que sus hijas profetizaban. Amén. Porque estaban bajo una cobertura. Entonces, ¿qué tan importante es estar bajo una cobertura profética? Entonces, cuando hay un manto profético en la iglesia, obviamente que todos van a profetizar. Amén. Eso es obvio. Unos van a tener la unción y otros van a tener el don. ¿Me está escuchando? Unción y don. Dime, Jordi. Pero eso siempre pasa, pastora, si nos sometemos bajo
autoridad. Por eso dice la palabra de Dios, somete pues a toda autoridad. Así Y es. eso pasa cuando tenemos humildad. Dios pone autoridad aquí en la tierra, pero si nosotros no nos sometemos bajo esa autoridad, nosotros no vamos a operar en el espíritu de esa autoridad. Así es. Así es. O sea, siempre tenemos que reconocer la autoridad. Amén. Humilde de Honrar, corazón. así es, honrar la autoridad que te está dirigiendo, que te está enseñando, amado hermano. Entonces, vemos lo que acabamos de leer en Ezequiel y en Proverbios capítulo 18, que entonces nosotros como ministros, como profetas, tenemos el poder, y ese es un nivel en el profeta, el nivel de la palabra que hay en ti. Amén. El nivel de la palabra, o sea, el nivel de la palabra es bien sencillo, amado hermano. ¿Por qué? Porque tú empiezas a hacer declaraciones. ¿Qué fue lo que declaró Jesús cuando fue llevado al desierto? Que el diablo empezó ahí a tentarlo, amado hermano, no es a tentarlo, a, a confundirlo, amados hermanos. ¿Cuál fue la palabra que ejecutó Jesús? Escrito está. Y es bien sencilla la palabra, no tenemos que hacer tanta fórmula para hacer una declaración. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo te inclinarás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén, porque escrito está. Y la palabra, amado hermano, de poder se ejecuta desde el Génesis, cuando vemos lo que Dios ordenó. ¿Y qué fue lo que ordenó? Ordenó todo lo que estaba desordenado y vacío por la palabra, amado hermano. Ahorita vamos a ir para allá, a esa parte de la escritura. Génesis capítulo 1, vemos ahí, vamos rápidamente para allá, Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue la palabra tan sencilla que Dios usó? Sea la luz, ¿y qué se manifestó? La luz. O sea, una palabra tan sencilla, amado hermano, pero con poder y autoridad. Amén. Y luego dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ahí viene, ya está ejecutando todo el orden Dios. Amén. Y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaba sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, vemos aquí toda la ejecución de la palabra sencilla. Y la palabra sencilla, como había poder en Dios, se manifestaba. Entonces, ese poder se nos fue otorgado a nosotros, amados hermanos. ¿No te da gozo? ¿No te da alegría? Gózate, gózate delante del Señor. Gózate. ¿Por qué? Porque cuando tú declares la palabra sencilla, entonces se va a hacer, porque la estás declarando con fe, amado hermano, y con autoridad. Por eso te decía, como dice la Escritura, que diga las cosas que no son como si fuesen. Hay tanta discusión, tanta división en tu hogar. ¿Qué tienes que hacer? Padre, todo lo desordenado en el nombre de Jesús se establece a orden, al orden divino, y sé tú en medio de la casa. Y palabras sencillas, porque las estás ejecutando con poder, amado hermano.
con autoridad. Amén. ¿Estás viendo a un endemoniado, a un lunático? ¿Estás viendo a un alcohólico, a un drogadicto? ¿Qué tienes que hacer? Declara vida. Vida, porque son personas muertas. En ellos hay espíritus muertos. Ajá. Declara vida sobre ellos, sobre esas personas. Amén. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Fue hecho. La palabra sea hecho. Sea hecha la luz. ¿Por qué? Porque Dios vio, una vez que Dios vio que la luz era buena, amado hermano, ejecutó esta palabra. Y dijo Dios, y fue hecho. Hágase la luz. Y todo lo que Dios manifestaba de acuerdo a lo que él declaraba en el desorden, amado hermano, vio que era. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Varones? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios a los varones? No es bueno que el hombre esté solo. Por aquellos que quieren hacer el celibato, ¿no? O las mujeres, ¿no? No, yo no me voy a casar y ahí se está automaldiciendo, ¿no? O sea, tenemos la facilidad para automaldecirnos, pero no tenemos la fe para traer orden a lo desordenado. ¿Cómo es eso, amado? Loki, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? No sé dónde está el agua, hermanita, pero cierre su micrófono, por favor. Amén. Entonces, ¿cómo si creemos en lo negativo, amado hermano, y lo declaramos y lo hacemos? ¿Y cómo no tener la fe, amado hermano, para declarar lo que es bueno? ¿Me está escuchando? Entonces, hoy se le está dando una clave y un nivel de unción a través de la enseñanza. Entonces, ¿cuál va a ser hoy su forma de hablar? Saber cómo me va en la escuela. Con Pues saber fe, cómo. Ajá, con fe. con autoridad y poder. Ajá. Ah, pues saber cómo me va en el trabajo. No, a ver. O eres o no eres. No, declaro que mi trabajo, el poder de Dios se va a manifestar. Declaro que el poder en mi casa se va a manifestar. Amén. Declaro que soy luz y no soy tinieblas. Declaro que todo lo que está desordenado en mi trabajo, en mi hogar, en mi familia, hoy lo ordenamos y es un mover profético. Usted puede bajar los 7 cielos. Amén. Usted puede hacer que el reino de los cielos se manifieste con gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso fue lo que pasó con Jesús, que él manifestó toda su gloria en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos allá Salmo 59, verso 12, para ir cerrando y después ir haciendo preguntas, aportaciones o dudas. Amén. Vaya rápidamente a Salmos 59, 12, alguien que lo busque y si lo tiene, abra el micrófono y otro que busque Salmo 64, 3. Ok. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. ¿Hasta ahí, hermana? Sí. 59, 12. Dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. ¿Se da cuenta? Entonces, amado hermano, era el ejemplo que les decía. Si tenemos la facilidad para maldecir, ¿por qué no tenemos la facilidad y por qué no creemos que podemos transformar el ambiente? Por eso el profeta conoce la atmósfera.
Debe de conocer la atmósfera y los tiempos, porque si él está viendo, ya sea por visión, amado hermano, o porque el Señor le está revelando y le está diciendo, esta iglesia está bajo una maldición, el profeta ya lo debió haber sentido. Entonces tiene que hacer ese rompimiento de maldición. Ajá. Y ahí es cuando los demonios empiezan a manifestar en la gente. Por eso aquí la palabra en el Salmo 59 dice, por el pecado de su boca. Cuando hay, amado hermano, cuando una iglesia o una familia estaba bajo maldición, ha sido por el pecado de su boca. ¿Está escuchando? Por el pecado de su boca. Porque por la boca maldecimos, damos muerte. Entonces, cuando nosotros maldecimos, amado hermano, nos automaldecimos. Toda maldición que tú avientes se regresa. Esto es una parte de la escuela de liberación. Toda palabra de maldición que tú sueltes, toda palabra de maldición que se regresa, y no una sola vez, 7 veces, regresa. Y toda maldición no regresa sin causa. Trae una causa a la maldición que tú sueltes. Por eso aquí la escritura dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos de su soberbia por la maldición y mentira que profieren. Ahora, ¿qué dice el Salmo 64:3? Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Ahí está, madre. Entonces, digo, si usamos nuestra boca para maldecir, ¿por qué no usamos? Recuerda el ejemplo de este Balaam, del profeta Balaam. ¿Qué es lo que estaba provocando el otro? Se me fue el nombre del otro que quería que Balaam maldijera al pueblo. Balac, ¿no? Balac. Yeah. Lo estaba incitando a que maldijera al pueblo. Amén. Solo por unos cuantos pesos, porque ya lo habían comprado al profeta Balaam. Entonces, por unos cuantos pesos, si un profeta, como decía Jordi, si no está bajo una autoridad, no reconoce autoridades, si no está bajo una autoridad y si no conoce palabra, desconoce la palabra, es un peligro a un pueblo, porque puede maldecirlo. ¿Está escuchando? Entonces todo profeta, todos los que estamos aquí, debemos de estar bajo una cobertura y debemos de conocer la palabra, amados hermanos. Tenemos que leer la palabra. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por la caída, la boca del ser humano, amados hermanos, somos presos. Pues por eso, eso de las confesiones, ¿verdad? De la oración de confesión es muy efectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos o no recordamos que nos automaldecimos. Antes de conocer al Señor, muchos nos automaldecimos. ¿Cómo? Por ejemplo, las mujeres siempre tienen una mala costumbre de decir qué gorda estoy, qué fea estoy. Yo nunca voy a tener hijos, yo nunca me voy a casar. Te estás automaldiciendo. Incluso hasta cuando nos decimos, ay, qué estúpido fui o qué tonto, Ajá, es una palabra de sí. maldición. Así es. Palabras de automaldición, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Vives en torpeza, todo te sale mal, eres bien lento para hacer las cosas, ¿no? Hacemos lento nuestro cerebro, amados hermanos.
Ay, soy bien burro, no le entiendo la palabra. No, sí, ¿cómo que no vas a entender la palabra? Pues síguela leyendo para que la palabra te esté limpiando, para que la palabra te esté renovando, para que la palabra te esté liberando, para que la palabra te esté purificando y vuelvas al estado de al inicio, amado hermano. ¿Cómo de que no vamos a entender la palabra? Ay, tengo mente de teflón. Pues no tengas mente de teflón. Ten la mente de Cristo. ¿Sí han escuchado esa palabra, no? Ay, tengo mente de teflón, nada se me pega. No, sí, ¿cómo de que no se te va? ¿Cómo si se te pegan las groserías? ¿Cómo si se te pegan las mentiras? ¿Cómo si se te pega la flojera? Ay, no puedo. El no puedo no existe en el vocabulario de Dios. No puedo. El no puedo. El no quiero. Dígase, usted ahí solito o al que tenga al lado suyo. El no puedo no existe en el reino de Dios. El no quiero no existe en el vocabulario de Dios. Pastora, ¿Usted sabe? ¿Sí? el no puedo no existe porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Entonces, vea, creo que solamente el pueblo de Dios tiene que dejar las malas costumbres. ¿Amén? Y operar en lo bueno, en lo perfecto. Ahora, ¿cuál es el abecedario de Dios? ¿Usted conoce el abecedario del cielo? ¿Alguien conoce el abecedario del cielo? El abecedario del cielo es obedece. Obedece a Dios. Amén. Ese es el abecedario del cielo. Obedece, hermano. Dile que está a tu lado. Obedece. Obedece al Señor. Mira que te mando, le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces. Y esforzarse es obedecer. Y seas valiente. Y no se aparte de ti este libro de la ley. Lo vas a meditar de día y de noche para que seas prosperado en todos tus caminos. Y Josué era un profeta también, amado, porque estaba dirigiendo al pueblo de Dios. Lo que no alcanzó a hacer Moisés, lo hizo Josué. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aportaciones? ¿Quién dice yo? Y si no, ya cerramos la clase. ¿Dudas, preguntas o aportaciones? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Yo, pastora, no duda, pero cuando usted decía el decirle las cosas que no son como si fuesen o declararlas, habitualmente en las administraciones siempre Dios dice, o las administraciones que me ha tocado para mí, es como que se le da una orden, por ejemplo, a un órgano específico que funcione. Como que uno está declarando que eso funcione y eso después sucede inmediatamente. O sucede. En el mundo espiritual se transunta el mundo material después. Sí, así es. Sí, porque estás ejecutando la manifestación del poder de Dios en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo. Entonces, por eso debemos ejecutar esa orden y ese poder en el cuerpo de Cristo. Si un miembro del cuerpo de Cristo está funcionando mal, ¿qué tenemos que hacer? Porque lo tremendo aquí no es el pueblo de Dios, sino son los ministros que son los que mutilan, somos los que mutilamos muchas veces el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? No debemos de mutilar el cuerpo de Cristo, debemos
amado hermano, darle vida. Si vemos a un miembro del cuerpo de Cristo, a un ministro, no juzgarlo, no criticarlo, no condenarlo. Porque a lo mejor usted ahorita está en pie, mañana no sabemos. Por eso dice la Escritura, todo profeta también se debe de conocer. Pablo decía, cuídate de ti mismo. Amén. No tengas un alto concepto de ti mismo. Amén. Entonces debemos de cuidarnos, debemos de saber en qué espíritu andamos. Debemos de conocer nuestro espíritu. Conozca su espíritu. ¿Cómo anda caminando? Y eso se llama, ¿cuáles son las dimensiones en la que mi espíritu está caminando? ¿Cuáles son las dimensiones en las que mi espíritu está caminando? Y vamos a ver las dimensiones en las que nuestro espíritu está caminando. Por eso es importante conocer nuestro espíritu. Por eso, si tú no conoces tu espíritu, en tus tiempos de oración, dile al Espíritu Santo, muéstrame cuál es el estado de mi espíritu. ¿Cómo está mi espíritu? Amén. Y el Señor, en todo su amor, te va a mostrar cómo está tu espíritu. Amén. Por eso yo tomo esta parte de la Escritura en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque David, cuando hace esta plegaria, es una plegaria de arrepentimiento y pidiendo purificación a su espíritu y a su corazón. Porque su corazón estaba mal, o sea, estaba todo contaminado, pero su espíritu estaba tronado. Y fíjate lo que dice en el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Es decir, que cuando tu espíritu está mal, el Espíritu Santo no puede estar operando en ti. Por eso aquí en el verso 12, David decía, vuelve el gozo de tu salvación y tu espíritu noble, y espíritu noble me sustente. Amén. Entonces, todo profeta debe de conocer el estado y las dimensiones en las que Dios lo está llevando. Amén. ¿Alguien más quiere dar alguna aportación? Hermanito. Sí, yo tenía una duda, porque usted dijo, por ejemplo, cuando el profeta tiene que ser entendido la atmósfera y los tiempos, ¿ya? Entonces, dice que si aún ve que una iglesia está así como bajo una maldición, tiene que hacer rompimiento. O sea, el profeta tiene esa autoridad para hacer rompimiento, porque eso depende de muchos miembros, ¿cierto? Y a lo mejor no todos están, digamos, en condiciones de ser liberados, porque sería como liberarlos, como liberar la iglesia, eh, o simplemente es decir, se rompe todo esto y se declara esa palabra, y porque yo creo que eso vendría siendo como depende de cada miembro de la iglesia lo que hace ese carácter de que esté bajo esa atmósfera una iglesia. No, es que la responsabilidad es es la cabeza de esa iglesia. Pastor. Sí. Ajá. Si hay profetas en medio del pueblo, el pueblo no se va a desenfrenar. Si hay profetas en el pueblo. Si no hay profetas, el pueblo, y no solo el pueblo, sino la cabeza. Si la cabeza está mal, ¿qué pasa con el cuerpo?
Si la cabeza está mal, está en pecado, todo el pueblo va a pecar. Pero si la cabeza está bien, él mismo puede hacer ese rompimiento porque el Señor se lo está mostrando. Y cuando el ministro está haciendo rompimientos, tiene que haber un cambio de atmósfera en todo el cuerpo de Cristo, no nada más en unos cuantos, en todo. Porque está ejecutando la cabeza un orden. Y aquí el ejemplo te lo doy cuando Dios empezó a ordenar la tierra. Hubo un orden. ¿Sí o no hubo un orden en todo? En toda la tierra. En el cielo, en la tierra, en el mar, debajo del mar, en los árboles, en las aves del cielo, en los que se arrastran en la tierra. En todo hubo un orden, hermano. Autoridad. La autoridad es bien importante en una iglesia. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a cerrar esta clase. Amados hermanos, vamos a orar y darle gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Perfecto. Jordi, ¿alguna aportación, hermano Damián, su esposita, hermano del esposito, de la esposita Bielka? ¿Alguna aportación ustedes? Jacqueline, Nora. Bueno, pastora, que me gusta algo que usted mencionó, caminar bajo autoridad. Y es necesario que nosotros caminemos bajo autoridad, porque es como nos estaba enseñando el pastor Jorge, las palabras es como una semilla. Lo que tú dices, eso se va a manifestar. Pero a veces, en ocasiones, pastora, el pueblo de Dios declara con palabras y no ve la manifestación porque no la está diciendo, no está creyendo en la autoridad que se le fue entregada. Entonces, por eso no hay una materialización en esa palabra que se soltó. Entonces, como es una semilla, usted sabe cuando usted siembra algo, usted le va echando abono para que eso crezca. En este caso, viene siendo la palabra de Dios. La fe es lo que va a permitir que esa planta, pues, surja, se levante. Entonces, fue por la autoridad que usted creyó en su corazón. Y esa autoridad se manifiesta en nuestra vida cuando somos humildes, humildes. Por eso dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay personas que adoran al Padre con palabras, declaran con palabras, creen con palabras, pero su corazón está lejos de ellos. Por eso dice la Biblia que Pedro, Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo que no lo iba a negar. Mas, sin embargo, se vio que sí lo negó. ¿Por qué? Porque Pedro no reconoció que había algo en él. Pero Jesús lo estaba viendo. Y Jesús lo que quería moldear eso que había en su corazón. Entonces, a veces, nosotros, cuando nos acercamos ante la presencia del Padre, de ser humildes, estar totalmente humilde y decirle al Padre, lávame, reconozco que en mi corazón hay esto, mostrarnos ante su presencia puro, sin ningún tipo de mentira, siendo sinceros. Porque a veces, pastora, somos sinceros ante el mundo, pero no somos sinceros ante Dios. A veces somos humildes ante el mundo, pero no somos humildes ante la presencia de Dios. Entonces Pedro tenía a Jesús ahí y él no fue humilde a reconocer que tuvo que mejorar esto. Mas, sin embargo, se vio manifestado lo que él tenía en su corazón. Entonces, a veces en nuestra vida no vamos a ver cosas realizadas en nuestro ministerio, en nuestro ministerio profético, de evangelístico, lo que sea, porque no estamos siendo humildes. A veces queremos que la humildad es que tratamos al otro, es cierto, eso es humildad, pero una mayor humildad que todo esto y es ser humilde con el Padre, ser sincero con el Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Dios
nos va a dar autoridad de manera más profunda, porque reconocimos con humildad aquellas cosas que realmente entendíamos que en principio estaban superfluas, pero que realmente eran importantes para operar en el reino, con dominio, con autoridad y con poder. Así es. Así es. Aunque aquí cabe mencionar que debemos de estar conectados con la visión que Dios estableció a la vida del pastor para llevar a cabo la función. Ajá. Todo aquel que no está de acuerdo en la visión que le fue mostrada al pastor, entonces por eso hay ese desorden. Y cuando entonces ese que no está de acuerdo con el pastor ejecuta una palabra o declara una palabra, obviamente no va a dar el fruto, porque no está conectado con la visión. Amén. Y ahí hablamos de reconocer lo que Dios estableció en la cabeza. Por Amén. eso hay que cuando el centurión tenía a su esclavo que estaba enfermo, yo aprendí esto del pastor Jorge, para que se ejecutara esa sanidad, debía de haber una unión entre la Así palabra que es. soltó Cristo y la palabra que creyó el centurión. ¿Por qué? Porque se ejecutó. ¿Por qué? Porque había una unión y también porque el centurión estaba caminando bajo autoridad. Ujú. Entonces, cuando se camina bajo autoridad y uno se sujeta a la autoridad de quien nos da la autoridad, pues la palabra se manifiesta. La palabra tiene tiene una ejecución. Por como usted dice, hay una unión entre el que soltó y entre el que creyó. Así es. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bielka, la hermana Bielka con su esposo. ¿Quieren aportar algo? Sí, pastora, A ver. es bien importante esta clase para nosotros. El Señor nos ha hablado grandemente. A hacer uso de nuestra autoridad, pronunciando las palabras con fe y respaldado por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que la palabra sea viva para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Ok, ¿alguien más? Si no, ya cerramos. ¿Nadie? Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo de enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Padre eterno. Gracias por tu presencia, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en diferentes partes del mundo, Señor, como de aquí de México, en el nombre de Jesús. Y por aquellos que van a ver esta transmisión, Señor, te pido que estés hablando a sus vidas, a sus corazones, y podamos entrar en ese orden, Señor, que tú requieres de cada uno de nosotros. Gracias en este tiempo, bendice la vida de cada uno de ellos, declarando que tu obra, Señor, perfecta, se está manifestando de una manera especial sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros, porque sabemos que tú eres fiel y porque así ha sido tu promesa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima semana. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos.